Hola, ¿por qué Liechtenstein es independiente y por qué sigue siendo un principado como lo son especialmente Mónaco y Andorra? No lo sabes. Respondamos juntos. Liechtenstein, como entidad, es relativamente reciente, ya que el principado no aparece hasta 1719, como veremos más adelante. No obstante, los 160 kilómetros cuadrados del actual Liechtenstein han vivido de lleno los grandes movimientos de la historia europea, debido a su ubicación a las puertas de los Alpes y en las orillas del Rin, que es un gran río europeo. Actualmente, el país tiene cerca de 38.000 habitantes, similar a una ciudad francesa promedio. Actualmente, Liechtenstein es una monarquía parlamentaria, encabezada por el príncipe Hans Adam II de Liechtenstein, cuyo hijo, el príncipe heredero Alois de Liechtenstein, ya está asociado al poder como regente. Pero ¿cómo llegamos a este estatus? Y cómo este pequeño país en el corazón de una Europa que tiende a dejar poco espacio para pequeñas entidades como esta, ha sobrevivido. La respuesta está en la historia de este territorio. Durante la antigüedad, el territorio actual del Principado fue ocupado primero por los retos, un pueblo antiguo cuyo origen es poco conocido, pero que no era ni celta ni germánico. El territorio fue luego incorporado al Imperio Romano. Posteriormente, después de haber sido sacudido durante el periodo que siguió a la caída del Imperio Romano. El territorio se unió al reino de los francos en el siglo VIII, y luego a las entidades que le sucedieron directamente a lo largo de la Edad Media. La organización territorial del sector va a evolucionar mucho. Antes de observar la emergencia de Vaduz en el siglo XIV, y la ciudad de Vaduz siendo hoy en día la capital del Principado, este condado de Vaduz dependerá directamente de una entidad cuyo papel es fundamental en la historia de Liechtenstein. El Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico era un imperio medieval que agrupaba la mayoría de los territorios llamados germánicos. E incluso mucho más allá, dependiendo de la época. Este imperio tenía particularidades responsables de la existencia actual de Liechtenstein. En primer lugar, era un imperio descentralizado y dividido en decenas, y finalmente, hasta cientos de pequeños estados. Cada líder, bajo la autoridad directa del emperador, tenía el estatus de príncipe en el sentido medieval derivado del latín princeps, siendo el primero de su estado y debiendo lealtad al emperador. En segundo lugar, al final de la Edad Media, la autoridad y el poder del emperador estaban muy debilitados. Esto es notorio al comparar con la vecina Francia, donde los reyes centralizaron más su poder a través de los siglos, una tendencia opuesta. Esto implica que los estados del Sacro Imperio Romano Germánico tenían gran autonomía y libertad de acción. En tercer lugar, el título de emperador era electivo, es decir, lo elegía un grupo de príncipes con estatus de gran elector, lo que limitaba el poder del emperador. Sin embargo, no fue hasta 1699 que el proceso que permitió la emergencia de Liechtenstein realmente comenzó, cuando el aristócrata Johann Adam de Liechtenstein. Aquí especifico que Liechtenstein es el nombre de la dinastía a la que pertenece, es decir, en resumen, su noble apellido, Johann Adam de Liechtenstein. Así, compra la señoría de Schellenberg próxima a Vaduz, antes de adquirir el condado de Vaduz en 1712, permitiéndole así solicitar al emperador el estatus de príncipe del imperio, permitiendo a sus herederos participar más activamente en la vida política del imperio. Esto se logró algunos años después de su muerte, el 23 de enero de 1719, cuando el emperador Carlos VI validó la unificación de la señoría de Schellenberg y el condado de Vaduz, erigiendo en esta ocasión este nuevo territorio en principado del imperio. Y así su líder, heredero de Johann Adam de Liechtenstein, en príncipe del imperio, el país que se convirtió así en el 343º estado del imperio, es decir, la fragmentación del territorio de este imperio en ese momento, tomó desde entonces el nombre de Liechtenstein, en referencia al nombre de la dinastía reinante. En términos políticos, los príncipes de Liechtenstein ejercen su poder sobre el principado de manera absolutista, es decir, sin contrapeso ni consulta popular, aunque no residen allí, sino en Viena, Austria, donde se encuentra el emperador de Austria, que también era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Como en otros países europeos, Napoleón redistribuyó las cartas en la región. En 1806 Napoleón forzó al emperador de Austria, también emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, a disolver el Sacro Imperio al que pertenecía Liechtenstein. El 12 de julio 1806, 15 príncipes del antiguo Sacro Imperio Romano Germánico se fundan, bajo el impulso del Imperio francés de Napoleón,
La Confederación del Rin era prácticamente una confederación de estados satélites de Francia, y del cual el príncipe Johann I de Liechtenstein va a formar parte, permitiéndole conservar su soberanía sobre su territorio. La soberanía de los príncipes de Liechtenstein fue nuevamente reconocida oficialmente después de la caída del Primero Imperio de Napoleón durante el Congreso de Viena de 1815, permitiendo también al Principado unirse a la Confederación Germánica, que era un gran pacto defensivo que agrupaba a casi todos los estados germanos de la época. No obstante, para adherirse a la Confederación, cada estado requiere una constitución, lo que llevó a la publicación de la primera constitución de Liechtenstein en 1818. Ahora, una estructura política absolutista, aunque se estableció una especie de parlamento, el Landtag, donde se asentaban el clero local y los alcaldes. No obstante, en la realidad, el príncipe concentraba el poder. En paralelo, los príncipes de Liechtenstein tenían vínculos estrechos con el Imperio de Austria y seguían gobernando el Principado desde Viena, Austria, integrando cada vez más el país y su economía, no desde Vaduz. Sin embargo, el modo de gestión absolutista y feudal del Principado perjudicará el desarrollo económico del territorio, retrasándolo en comparación con sus vecinos, causando disturbios sociales. Finalizando en 1848, cuando grandes revoluciones sacudieron Europa. El pueblo del Principado, que no poseía ningún derecho político real, exigía la abolición de los cargos feudales y el establecimiento de derechos democráticos. El príncipe reinante, durante ese periodo, Alois II, realizó concesiones significativas, como autorizar la creación de una asamblea constituyente y abolir las tareas forzadas y diversos impuestos feudales. No obstante, estas concesiones serán breves, una vez que se controlan los disturbios sociales en el vecino Imperio de Austria. El príncipe de Liechtenstein ve esto como la señal de un retorno al orden preexistente, a la ola revolucionaria que sacudió Europa, y simplemente va a cancelar las concesiones hechas y restablecer la constitución absolutista de 1818. Sin embargo, cuando el príncipe Johann II asciende al trono de Liechtenstein, las cosas comenzarán a evolucionar. Este nuevo príncipe es consciente de la necesidad de reformar su dominio y organizar su desarrollo social y económico, alentándolo especialmente a darle un lugar más importante al Landtag, es decir, a los representantes del clero y del pueblo, quienes deben ser consultados sistemáticamente al tomar decisiones. En 1866, la Confederación Alemana fue disuelta tras una guerra entre el Imperio de Austria y Prusia. Liechtenstein mantiene su soberanía y se mantiene al margen de los eventos, principalmente debido a su ubicación geográfica. Este evento beneficia al pequeño estado, que debía cumplir con las obligaciones de la Confederación, mantener un ejército que agobia las finanzas de este pequeño estado económicamente subdesarrollado, un ejército que será disuelto, después en 1868. Así es, Liechtenstein, desde finales de 1860 ya no cuenta con un ejército, en el centro de una Europa que se incendia frecuentemente. No obstante, el país perdurará hasta el presente a pesar de ello. ¿Pero cómo? Bueno, por varias razones. Es importante entender que el ejército del Principado nunca pudo alinear más de 100 hombres, y que un ejército de ese tamaño no pesa mucho frente a cualquier país europeo. Luego, aún más importante, Liechtenstein declara su neutralidad permanente, al mismo tiempo que la disolución de su ejército, justificando así, en teoría, la falta de necesidad de un ejército profesional. Finalmente, Liechtenstein se benefició de la protección militar del poderoso imperio austriaco vecino, ya que la dinastía de Liechtenstein estaba fuertemente implantada allí. Como vimos anteriormente, vivían en Viena, la capital austriaca, y no en su principado, y por lo tanto tienen fuertes vínculos con la aristocracia. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial, en la que Liechtenstein no participa debido a su neutralidad permanente y la consiguiente ausencia de ejército, va a trastornar este orden político, como lo mencionará Heródoto, miembro del sello Heródote. Hola a todos, y gracias Demistif. Historia, es un placer estar aquí. Después de la Primera Guerra Mundial, el derrotado imperio austrohúngaro simplemente explotará y dará lugar a muchos nuevos estados, dejando a Liechtenstein desprotegido. Desde entonces, y eso desde 1919, Liechtenstein, consciente de su precaria situación, recurre a Suiza, que acepta representarlo diplomática y consularmente en el extranjero.
Este acuerdo fue seguido por varios otros en los años siguientes, acercando económica y políticamente a los dos países, creando una unión aduanera entre Suiza y Liechtenstein en 1923 y haciendo del franco suizo la moneda oficial de Liechtenstein en 1924. Es importante destacar que esta moneda y unión aduanera siguen vigentes actualmente. Sin embargo, esto no bastará para evitar múltiples problemas al Principado, que padece varias catástrofes naturales, y que rozan la bancarrota en los años 1930 como consecuencia de la crisis económica mundial. En 1938, cuando la Alemania nazi anexa Austria, los príncipes de Liechtenstein abandonan Viena y se instalan definitivamente en Vaduz, la capital de su principado. La Segunda Guerra Mundial, que devastaba toda Europa, salvó a esta última. Además, por su integración económica y diplomática con Suiza. De hecho, la integración política, económica y diplomática de Liechtenstein con Suiza permitirá al Principado ponerse al día después del Segundo Conflicto Mundial. En solo unas pocas décadas, la economía de Liechtenstein se desarrolla, ya sea gracias al desarrollo de industrias especializadas, y esto probablemente no te sorprenderá, al desarrollo del sector financiero. Desde entonces, la mano de obra local no fue suficiente para satisfacer la demanda empresarial de la Principado, y muchos habitantes de los países fronterizos comienzan a trabajar en Liechtenstein. Esta economía próspera permite a los países ser estados de bienestar, como muchos países occidentales. Actualmente, Liechtenstein no pertenece a la Unión Europea y aún conserva su propia moneda. El Francia Suiza es una monarquía parlamentaria, en la que el príncipe todavía tiene un poder considerable. Por ejemplo, tiene un poder de veto que puede contrarrestar cualquier voto popular, es decir, también los referendos o cualquier voto de la Asamblea, así como la capacidad de poner fin a una investigación penal. Por lo tanto, estamos en un modelo político monárquico, más antiguo que en otros lugares, inusual en la Europa del siglo XXI y que aún perdura hoy en día. Gracias por ver. Te invito a ver el trabajo de Aeronaut, a quien agradezco su participación. Los enlaces a su canal están en la descripción. También aprovecho la oportunidad para agradecer muy sinceramente a Julien por todo su trabajo sobre las tarjetas de los últimos videos de The Mischief, Historia. Y sí, si las tarjetas de los últimos mini documentales son tan limpias y hermosas, es gracias a él. Dicho esto, suscríbete haciendo clic en la pequeña campana. Es importante, ya que sin esto, no verás los próximos videos que se publiquen. Y te veo de inmediato con la historia de otro pequeño estado, el Principado, o debería decir, la Coprincipado de Andorra. Hasta ahora.